El punto número 1 del orden del día nos ofrece el tratamiento del acta 1908 de este año, por lo que pido al cuerpo someter la misma a consideración por su aprobación. La misma resulta aprobada por unanimidad. El punto número 2 habla de notas recibidas, la primera del centro vecinal del barrio General Güemes. El destino de esta nota va a ser cada uno de los bloques. Por su aprobación resulta aprobado por unanimidad. De la oficina de despacho, el decreto 595, también con destino a los bloques. Por su aprobación resulta aprobado por unanimidad. De vecinos de barrio Las Acacias, con destino esta nota a cada uno de los bloques. Por su aprobación resulta aprobado por unanimidad. Del Centro de Propietarios de Automóviles de Alquiler, también a los bloques. Por su aprobación resulta aprobado. Del Movimiento Socialista de los Trabajadores, también nota que irá dirigida a cada uno de los bloques. Por su aprobación resulta aprobado. Y del señor Intendente Municipal, abogado Martín Gil, esta nota tiene destino la Comisión de Acuerdos al expediente existente sobre la temática. Por su aprobación resulta aprobado. Tiene la palabra el concejal Julio Oyola. Gracias, señor presidente. A los fines de solicitar el tratamiento sobre tabla de los puntos número 3, 5 y 6 del orden del día, como así también el tratamiento conjunto de los puntos 5 y 6. Perfecto. Entonces, ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del punto del orden del día número 3. Por su aprobación resulta aprobado. Del punto número 5 del orden del día, por su aprobación también resulta aprobado. Y el punto número 6 del orden del día de hoy, por su tratamiento sobre tabla a consideración, resulta aprobado por el cuerpo, y en el caso de los puntos 5 y 6, su tratamiento de forma conjunta. Por su aprobación resulta aprobado. Entonces tenemos tratamiento sobre tablas, concejal Oyola, de los puntos 3, 5 y 6 y los puntos 5 y 6 de manera conjunta. Pasamos al punto número 3 del orden del día, proyecto de ordenanza de Hacemos por Córdoba, fijando la tarifa para la prestación del servicio público de transporte de autos de alquiler. Tiene la palabra el concejal doctor Carlos de Falco. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a tratar un proyecto de ordenanza que no solo está referida a la tarifa, sino está referida a puntos fundamentales que hacen a la mejor prestación del servicio y sobre todo a la seguridad y tranquilidad del usuario. En primer lugar, vamos a referirnos al aumento de la tarifa. Evidentemente, cuando nos toca estos temas de aumento de la tarifa, se conjugan una serie de situaciones que me parece en esta oportunidad bueno repasar. El estado de inflación genera situaciones no deseadas, ¿no? Por un lado, el prestador del servicio, que desea tener un ingreso tal que permita mantenerlo al servicio, el Estado, que está en el mismo sentido, y el usuario, que obviamente, en general, en nuestra ciudad, son ciudadanos de clase media y de allí para abajo, porque el servicio en esta ciudad tiene una característica muy particular, que es muy usado y sobre todo por gente de pocos recursos. Entonces hay ahí evidentemente una situación muy delicada, más aún teniendo presente que los empleados, los jubilados, etcétera, etcétera, siempre corren con su ingreso varios días o varios meses por atrás de la inflación. Entonces, bueno, es realmente una situación complicada, pero es nuestro deber velar por la mantención del servicio
y por este tipo de situaciones, de manera tal que tenemos que afrontarla a riesgo de que nadie va a quedar conforme. Cuando uno administra intereses, que es parte de la acción de gobierno, bueno, el que quiere 100, quiere 100, y el que no quiere nada, no quiere nada, y cuando uno da 50, hay problema, y eso está claro. Pero es nuestra obligación mantener el servicio. En orden a ello, se ha dispuesto un aumento en este proyecto que estamos tratando y que estoy informando en nombre de nuestro bloque, que ha sido el autor del proyecto, donde la bajada de bandera diurna pasa a 200 pesos y la nocturna a 220. La ficha diurna pasa de 8 pesos a 10 pesos y la nocturna de 10 a 11 pesos. Es cierto que nosotros hemos dado un aumento en noviembre del año pasado, pero si nosotros tomamos los dos aumentos que hemos otorgado, no supera la inflación de noviembre a julio y sin agregar la inflación proyectada ya en estos 18 días de agosto. Pero no quisiera quedarme simplemente con eso, porque es una cuestión tan cierta como eso. Alguien me parece, bueno, los salarios tampoco aumentaron, cuestión que también es cierto. Y no hablemos de los ingresos de los cuentapropistas, de personas que trabajan por su cuenta, donde les es muy difícil hoy en día, primero tener trabajo y segundo llegar a ingresos más o menos razonables. Pero he estado revisando distintas páginas que hacen al transporte, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación de transportistas, una página que publica Agronews, que es una publicación referida al agro, y están hablando del transporte, ¿no? Bueno, además de los peajes y demás, pero me paré en un rubro que es el rubro neumático. Y en el rubro neumático, la gente de esta asociación de propietarios dice, miren, los neumáticos han tenido un aumento récord en el año 2021 del 104%. Y en lo que va de este año creo que lleva casi un 15%. Eso impacta evidentemente sobre la prestación del servicio, salvo que lo hagamos con rueda de madera. Y he avanzado en otros temas. Por ejemplo, una batería cuesta 40.000 pesos. Y hoy estaba escuchando en una radio que estaban hablando de los promedios de los viajes, y un viaje de la terminal un poco al centro vale 300 pesos. Yo me pregunto, ¿cuántos viajes hay que hacer, deducido la ganancia, para cambiar la batería? Esas son las cosas que nosotros tenemos que hablar. Y también, por ejemplo, estuve en el costo de auto. Clarín publicó a principios de este año, el diario Clarín, que los automotores subieron 20 puntos, no el 20%, 20 puntos por arriba de la inflación anual del año pasado. Entonces nosotros pensemos que un permisionario que tiene que cambiar su vehículo tiene que pagar 20 puntos por arriba de la inflación. Y ustedes miran y bueno, pero entrega el auto usado. Y yo le pregunté, ¿quién compra un auto de un taxista? ¿Quién compra un auto que tiene 300.000 kilómetros recorridos y encima en la ciudad? Bueno, es muy complejo el tema. No es tan lineal como pareciera decirse. Y digo todo esto porque creo que un aumento merece realmente una fundamentación referida a cada uno de los rubros puntuales que no hemos parado. Entonces, en concordancia con eso, hemos fijado este aumento que ronda aproximadamente, depende del servicio, el viaje que se tome, pero haciendo un promedio un 23%. Pero esto queda allí, es así. De todas maneras, como para hacer una comparación, estamos exactamente igual que la ciudad de Río Cuarto, con la que podemos hacer algún grado de comparación. Aunque debemos decir que Río Cuarto hace un mes que tiene esta tarifa. Por lo tanto, los nuestros van un mes atrasados. Pero dicho esto, también la ordenanza contempla cosas que realmente, bueno, no es mi especialidad, quizás es la suya, presidente, y usted ha tenido mucho que ver en esto, pero me parece cosas que como usuario, porque uno es usuario del servicio, son altamente positivas. Como por ejemplo la instalación de estos sistemas modernos que van a permitir
a los usuarios conocer, o sistema QR, conocer si el taxi está habilitado, quién es el chofer, la información de cada viaje, la vigencia del ITV, el tiempo de espera, el costo de la bajada de bandera por la gente que viene de afuera, además, el valor de la ficha. También le va a permitir conocer al estado del recorrido de los vehículos. Bueno, mucha información que no solamente es importante como Estado, sino que es importante los ciudadanos, porque todas estas cuestiones económicas traen alguna inseguridad mayor, algunos hechos delictivos mayores. Hemos tenido uno hace poco con un señor que era chofer de un vehículo. Entonces creo que le va a dar tranquilidad al pasajero, que eso es muy importante. Entonces señalo que la ordenanza no solamente es una mera ordenanza de aumento tarifario, sino es una ordenanza también que introduce una mejora en el servicio que espero sea de utilidad. También quisiera destacar, porque como bueno, estas sesiones son públicas, que han hecho todos los concejales un llamado de atención respecto a la limpieza de los vehículos, que es necesario que se controle debidamente, porque bueno, ha sido una de las quejas que uno escucha constantemente de la ciudadanía y incluso creo que ha habido una propia autocrítica de los permisionarios respecto a este punto. Así que, señor presidente, dicho esto, creo fundamentado este proyecto y de manera tal que voy a solicitar a los señores concejales tenga bien acompañarnos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, concejal de Falco. Tengo pedido de palabra el concejal Daniel López. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar esta ordenanza porque entendemos la necesidad y la situación que están atravesando no solamente los taxis en la ciudad, sino muchos espacios donde se efectúan algunos trabajos con relación a este tema. Pero fundamentalmente nosotros venimos discutiendo la tarifa desde hace mucho tiempo. Lo único que estamos discutiendo es la tarifa. La tarifa. Pero también quiero hacer hincapié un poco, que creo que ayer quedó un poco demostrado, lo dijo recién el concejal de Falco, que es en la calidad del servicio que están prestando. Eso también hay que discutirlo. Y eso también hay que ponerlo en discusión en algún momento cuando te apuran con la tarifa. Porque en realidad esta mañana me hicieron una nota en una emisora local y salieron 2 o 3 vecinos diciendo de la mala calidad del servicio que prestan los taxis. No estamos transportando cualquier cosa, estamos transportando muchas veces gente que necesita, que les ayudan, siempre, por supuesto, pero gente en el sentido de que, para no compararlo con otra cuestión, no estamos transportando cualquier otra cosa, bulto, estamos transportando gente de carne y hueso que tiene dificultades muchas veces que no puede abrir la puerta porque no se puede subir al remis, porque tienen que cargar algunos bultos y no tenemos esa calidad de atención humana que significa eso. A eso me quiero referir. Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a discutir la calidad del servicio, como dijo el concejal de Falco, y creo que ayer hubo hasta una autocrítica con relación a eso. Y pusieron un ejemplo de una señora mayor que quiso subir al auto, no podía, y el chofer ni se dignó a abrirle la puerta. Yo no digo que son todos en general, no son todos, pero hay que mejorar esa calidad del servicio, porque en realidad es lo que mejora la situación, porque uno cuando quiere aumento, bueno, tiene que justificarlo. Y la justificación de las cuestiones del aumento, del costo de la cubierta, sabemos todo porque todos lo padecemos, pero también hay otra cuestión que hay que tenerla en cuenta siempre, que es la buena atención que debe tener este servicio, porque es un servicio público.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Daniel López. Pedido de palabra del concejal Luis Caroni. Gracias, señor presidente. El bloque de Vamos Villa María va a acompañar parcialmente este aumento y lo vamos a hacer positivamente en cuanto al aumento de las bajadas de banderas, tanto la diurna y la nocturna, y no nos vamos a acompañar a aumento de las fichas. Es cierto todo lo que se ha dicho, es cierto que este servicio de taxis, remis en Villa María, cumple como en todos lados, pero acá se acentúa más, señor presidente, porque acá hay una asignatura pendiente que algún día también la vamos a discutir en este consejo, cuál es el transporte urbano de pasajeros. Transporte urbano de pasajeros que fracasó totalmente este gobierno municipal. En vez de concesionar líneas y abrir a las competencias de distintos transportistas, se creó un ente municipal y se creó un monopolio que todavía esta cuestión no hay competencia, hay una sola empresa, hay una sola persona y el sector de transporte urbano está subsidiado por los gobiernos nacional y provincial y no hay ningún interés para levantar la jerarquía y poner a Villa María en la senda del crecimiento que tiene. Ha crecido mucho, está muy grande y hace falta el transporte urbano de pasajeros. Entonces, estos remis están reemplazando de alguna manera al transporte urbano de pasajeros. Por eso pueden ser ciertos los números, que no son tan ciertos que ha dado el concejal de Falco, pero también hay que defender al usuario y nuestra posición es eso, defender al usuario y por eso aceptamos lo de la bajada de bandera y no lo de las fichas que protege fundamentalmente a las personas de menores recursos y a los que viven más alejados del centro de la ciudad. Al no aumentar la ficha, estamos protegiendo a esa gente. Numeritos para los economistas son unos maestros. Así como se dice que era muy importante la guerra para dejarlo en manos de los militares, es muy importante la economía para dejarlo en manos de los economistas. Ellos hablan de números y la misma situación te la grafican con un número, te grafican otro. Lo cierto y concreto, señor presidente, es que la mayoría, con el aumento de noviembre y con el aumento de ahora, le está aumentando los remises un 60%, que está por debajo de que está por encima de la inflación, señor presidente. Numeritos nada más. La inflación, y son los más recientes, la inflación interanual, es decir, la que va de agosto a agosto, es 71%. Entonces no puede ser de ninguna manera, si nos referimos de noviembre a la fecha, 60%. Estamos muy por encima de la inflación. Y este aumento no es del 23%, señor presidente, sino que es del 29%, el aumento tal cual lo va a aprobar la mayoría, sino que es del 29,5%. Por lo tanto, vuelvo a ratificar cuál va a ser nuestra postura, vamos a aprobar en general y cuando nos toque en particular el aumento de las fichas, no lo vamos a acompañar, no van a tener el voto de este bloque Vamos a Villa María. Pero, señor presidente, creo que después vamos a tratar otro aumento. Estos aumentos exceden totalmente la cuestión municipal. Nosotros somos concejales de la ciudad de Villa María, tratamos de proteger a las personas de menores recursos, tratamos de proteger al usuario, pero acá estamos inmersos en una realidad nacional. Acá estamos inmersos, señor presidente, en la guerra a la inflación que decretó el señor presidente de la Nación hace 5 meses atrás.
que íbamos a emprender una feroz y tremenda guerra contra la inflación. Venimos perdiendo por goleada, señor presidente. Si no alcanza el 71,4 que acabo de decir, refirámonos al 7,4% que arrojó el mes de agosto. Entonces, todo esto es consecuencia de una inflación que no se quiso reconocer. Podemos discutir si es unicausal o multicausal, pero sí hay una cuestión que es clara, que cuando uno emite en demasía, eso se refleja en la inflación. Y eso es lo que nos está pasando, señor presidente. Estamos perdiendo por goleada la guerra emprendida por el cruzado Alberto González Fernández. A veces me equivoco como Argüello. Argüello, el embajador en Norteamérica, un embajador muy capaz, sin ninguna duda, Jorge Argüello, se equivocó esta mañana o ayer y habló de presidente refiriéndose al ministro de Economía. Bueno, yo le dije González a Fernández, que es nuestro presidente. Señor presidente, creo que estos motivos son muy claros, explican acabadamente la posición del bloque Vamos Villa María y de esta manera vamos a votar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni. Entonces, ahora sí nos toca poner a consideración el punto 3 del orden del día. Señores concejales, lo vamos a hacer en primer término, en forma general, por su aprobación. El mismo resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en particular, son 13 artículos. Lo hacemos con su artículo primero, por su aprobación, resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en su artículo segundo, resulta aprobado por mayoría. Lo hacemos con su artículo tercero, que también es aprobado por unanimidad. Su artículo cuarto, que es aprobado por mayoría. Lo hacemos con su artículo quinto, que es aprobado por unanimidad. Lo hacemos ahora con el artículo sexto, que también es aprobado por unanimidad. Con su artículo séptimo, que es aprobado por unanimidad. Su artículo octavo, que también es aprobado por unanimidad. Su artículo noveno, que es aprobado por unanimidad. Su artículo décimo, que es aprobado por unanimidad. Su artículo décimo primero, que también es aprobado por unanimidad. Su artículo décimo segundo, que también es aprobado por unanimidad. Y finalmente con su artículo décimo tercero, que es aprobado por unanimidad. Finalizado el punto número 3, pasamos al punto número 4 del orden del día, despacho de la Comisión de Acuerdo sobre proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal ratificando el convenio de dación de pago celebrado entre la Municipalidad de Villa María y el señor Diego Sobrino, tratamiento en primera lectura. Tengo pedido de palabra a la concejal Paula Meoso. Gracias, señor presidente. Es a los fines de pedir por su intermedio a todo el cuerpo la solicitud de autorización para abstenerme de votar en el presente punto del orden del día, ya que quedó incluso en el artículo 165, inciso B, del reglamento interno. Gracias, concejal. Ponemos a consideración del cuerpo su requerimiento de abstención de tratamiento sobre este tema. Por su aprobación, resulta aprobado. Tengo pedido de palabra del concejal Julio Yola. Gracias, señor presidente. Es a los fines, como usted lo mencionaba, de elevar a consideración de este cuerpo el convenio, el proyecto de ordenanza que ratifica el convenio oportunamente suscripto por el señor Diego Sobrino y esta municipalidad con fecha 20 de julio de 2022.
Cabe destacar que este convenio tiene como antecedente un avenimiento celebrado con el señor Sobrino, a través del cual éste transmitió a la municipalidad, en su carácter de expropiante, el dominio de una superficie de 4.317 metros con 28 centímetros cuadrados, a los fines de la construcción de obras viales y accesorios para llevar a cabo la prolongación del Boulevard España de esta ciudad, desde calle Sucre hasta avenida Jauretche. Esa superficie se encontraba contemplada dentro de la ordenanza 7068. Asimismo, en el convenio que se adjunta y que ha venido acá, se pone en conocimiento que en su artículo 2 el municipio debe entregar los mismos metros de tierra donado por el señor Sobrino. Son descritos en la ordenanza con 14 terrenos, de los cuales se acompañan las respectivas matrículas que conforman la dación en pago por parte del municipio. Cabe destacar asimismo que en virtud de lo dispuesto en las cláusulas del convenio referido, el señor Sobrino asume a su cargo la escritura traslativa de dominio, como así también la elección del escribano interviniente. Esos son los efectos de esta solicitud de tratamiento en tema en primera lectura, ya que así lo dispone el artículo 120 de nuestra Carta Orgánica, solicitando que sea acompañado esta primera lectura de este proyecto de ordenanza. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julio Oyola. Vamos a poner entonces a consideración el punto número 4 del orden del día. Lo hacemos en forma general por su aprobación. Resulta aprobado por mayoría. En el caso de la concejal Mioso se hace constar su abstención. Lo hacemos en forma particular con su artículo primero. Resulta aprobado por mayoría, con su artículo segundo, que también resulta aprobado por mayoría, con su artículo tercero. Voy a hacer una corrección, es por unanimidad por la... No, muchas gracias. Lo hacemos con su artículo tercero, que entonces sí, ahora va a quedar constancia en el audio, que es aprobado por unanimidad, y con su artículo cuarto, que también es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Le solicito. Gracias. Está autorizado. Gracias, Carlos. Hay un planteo de... Estás haciendo el planteo, Romeo, de si hay unanimidad por 011 y estar... Bueno. Está bien. Vamos al punto número 5 del orden del día, proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal aprobando el cuadro tarifario para los servicios públicos de provisión de agua potable, de desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales. Ahora sí, debemos decir que lo vamos a hacer en primera lectura. Y lo vamos a tocar de manera conjunta con el punto 6, que lo leo cuando lo vayas a exponer, Julio. Adelante, concejal Oyola. Sí, es a los efectos de solicitar, como bien se dijo, en primera lectura, proyecto de ordenanza del cuadro tarifario para los servicios públicos de provisión de agua potable, desagües, cloacas y mantenimientos de desagües pluviales. Con respecto al cuadro tarifario que se ha venido trabajando y que se ha hecho mención, es para los servicios públicos de provisión de agua potable, desagües, cloacales
Disculpe, creía que... No, no hay problema. Adelante. No hay problema. Como decía, el cuadro tarifario para los servicios públicos de provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales en base a una forma polinómica. En este punto considero necesario realizar una breve reseña, destacando que por ordenanza 7.317 sancionada con fecha de agosto del 2018, por el Consejo anterior se renovó la concesión del servicio de agua potable y demás servicios de la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Limitada. Desde allí se continuó con el trabajo legislativo para mejorar la calidad de la prestación de un servicio tan esencial como es el agua potable y para una ciudad, lo que determina la calidad de sus habitantes. Del estudio legislativo del tema se aprobó el reglamento de usuarios en junio del año pasado. Después de este importante paso, quedaba pendiente trabajar en un cuadro tarifario tal cual lo establece la cláusula segunda del contrato de concesión aprobada por la ordenanza precitada. En función de ello, la comisión establecida por ordenanza ya se ha reunido en 2 oportunidades para trabajar en este esquema del nuevo régimen tarifario planteado, y el mismo se basa en la determinación técnica de los costos de los servicios a los fines de que a partir de esto se establezca un precio de los mismos. De esta manera, recurre a un estudio técnico el cual incluye parámetros actuales de funcionamiento y la proyección de los mismos en un periodo de tiempo tal cual abarca hasta el año 2028. Para arribar a este nuevo cuadro tarifario se ha efectuado un estudio de población futura. En base a los datos de los censos del año 91, 2001 y 2010, se realiza la determinación de la población futura a servir para el periodo final de diseño del nuevo régimen tarifario, establecido, como ya se mencionara, para el año 2028. Junto con las determinaciones de densidad poblacional, se realizaron las asignaciones de dotación, consumo de agua potable y desagües cloacales para el mismo periodo. Estos cálculos se realizan de acuerdo a los datos estadísticos que la Cooperativa 15 de Mayo Limitada, Aguas de Villa María, posee y ha suministrado. A posteriori se procede a la determinación de los costos y a la incidencia de los mismos en los diferentes servicios. Para este caso se dividen los costos en fijos y variables, discriminándolos por servicio. A partir de la determinación de los costos actuales para la prestación del servicio, se realiza la estimación del costo medio interplazo a largo plazo. Una vez determinados los costos a largo plazo de los servicios, se procede a establecer el costo del servicio, continuando con la estructura planteada de discriminar costos fijos y variables. A los fines prácticos de la aplicación del nuevo régimen tarifario, se trabaja en determinar una fórmula de cálculo para aplicar a los usuarios del servicio de manera de poder cuantificar los valores calculados y darle una mayor transparencia. Asimismo, es dable destacar también que esta fórmula polinómica nos va a dar una base sobre el cual vamos a poder trabajar concienzudamente en los futuros aumentos y costos de tarifa. Que si bien no es vinculatoria, sí, vuelvo a repetir, nos va a servir como una base de transparencia para futuros aumentos. Por eso solicito que se apruebe esta primera lectura. Obviamente vamos a seguir trabajando en esto. Solicito asimismo que los concejales aprueben en su totalidad esta primera lectura de este proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. No, pensé que tenía pedido de palabra. Prosiga, por favor. Con respecto, como había mencionado, que se iba a tratar en forma conjunta los puntos 5 y 6, con respecto al punto 6 manifiesto de que este aumento de tarifa de agua solicitado por la cooperativa de servicio, cabe destacar que el 30 de diciembre del año pasado, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza, la 7.000
821. Dicha ordenanza establece que excepcionalmente durante este año y hasta que el Consejo Deliberante apruebe un nuevo cuadro tarifario, la cooperativa 15 de Mayo Limitada podrá proponer una actualización tarifaria de saneamiento a través de un coeficiente que se calculará en base al promedio entre el índice de precios internos mayorista a nivel general que publica el INDE, el coeficiente de variación de costos de los servicios municipales concesionados y C, el coeficiente de variación de la remuneración del personal municipal. Este coeficiente arroja un resultado del 42%, que es el que proponemos se aplique a las tarifas vigentes. Consideramos el mismo acorde al incremento de los costos incurridos para la prestación del servicio de que brinda la cooperativa. Solicitamos también, en este caso, que nos acompañen en este proyecto de tratamiento, de aumento a la tarifa de agua potable, de desagües y mantenimientos de desagües pluviales. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene pedido de palabra la concejal Karina Bruno. Sí, gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque en el caso del punto 5, como lo dijo el concejal Oyola, estamos ante una primera lectura. Solamente decir que es un avance poder cumplir con lo dispuesto en la ordenanza 7317, que tenía 2 compromisos asumidos legalmente, digamos, establecidos en el texto de la ordenanza, que era el reglamento de usuario que ya se aprobó, y la sanción en aquel momento establecía 120 días de un cuadro tarifario. Pasaron varios años, pero creo que va a ser un importante avance porque también va a establecer que Villa María va a tener una forma de establecer su tarifa de agua de acuerdo a las grandes ciudades y de que lo es Villa María. Así que, no obstante, debo decir que hay cuestiones que a nuestro bloque le interesa agregar, porque la clave del funcionamiento de este sistema tiene que ver con que la totalidad de los usuarios de Villa María pasen a tener el medidor de agua, el servicio medidor, me salía. Y en función de eso, si bien se establece alguna referencia en el texto de la ordenanza, me parece que hay que facilitar el acceso a eso y, entre otras cosas, como alguna vez hemos visto en el bloque, hay tasas y sobretasas que se cobran para que la persona pueda tener esa conexión y mute ese sistema, que hacen que a la hora de tomar la ecuación la gente no lo realice. Entonces me parece que es la oportunidad para agregar, entre otras cosas, y algunas cuestiones que también recién veíamos con el concejal Caroning, también de rectificación o rectificación, que en su momento aportaremos, pero me parece un paso interesante adelante. En cuanto al punto 6 del aumento, solamente agregar también a lo que dijo el concejal de nuestro bloque, que más allá de los porcentajes que se discuten en materia local, de cualquiera de los aumentos que se tratan de los diferentes servicios, en la realidad que esto es una coyuntura nacional y que más allá que la cuestión de si es causal o multicausal, la causal que es indiscutible es la causal política y la ineficiencia del gobierno y la falta de capacidad del presidente para llevar adelante las cuestiones mínimas de gobierno. Porque más allá de las cuestiones técnicas, económicas, macroeconómicas, financieras, lo cierto es que hay una debilidad institucional, una deslegitimación en las medidas que toma el presidente, un desconocimiento absoluto de llevar adelante un gobierno, un propio partido político o alianza que socava todo el tiempo la institucionalidad y todas estas idas y vueltas de designaciones, de mandar a una ministra de Economía a gestionar con el fondo la negociación, y mientras todavía no se había subido la escalinata, la cambia por otro ministro, y todavía no tenemos el equipo económico conformado, y todo lo que origina eso en el mercado y en el impacto en una sociedad argentina que toma el dólar como su valor de referencia y que hay que reconocerlo. Entonces, todas esas cuestiones que son políticas hacen el desmanejo que hoy tienen que ver con falta de insumo, con falta de productos, con aumento de costos, con una situación insostenible que nos va a llevar a diciembre a casi una inflación de 3 dígitos. Y esa es una responsabilidad política de este gobierno, del cual ustedes son parte. Entonces, hay que decir que nosotros tenemos que tomar decisiones a nivel local, pero que la realidad es el escenario de irresponsabilidad de este gobierno y de los integrantes de la alianza gobernante que están llevando esta consecuencia nefasta en materia económica y social. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, concejal Bruno. Si no hay pedido de palabra, nos toca entonces Romeo, concejal Romeo Benzo. No iba a decir nada, pero hay ciertas cuestiones que no nos resultan simpáticas y que tienen que ver cuando tenemos que aumentar las tarifas en relación a lo que hablaron los concejales que me precedieron en la palabra, que son temas externos, temas que tienen que ver con la política nacional o la mala política nacional, fundamentalmente en economía. No quiero redundar sobre eso, pero sí quiero hacer hincapié en la responsabilidad que corresponde a la autoridad del municipio. Hoy tenemos que generar un aumento en relación a una situación conocida por toda la ciudadanía con servicios malos, servicios donde la gente se queja. Y la gente se queja de los servicios porque justamente el Estado, y en este caso el municipal, no obedece a una regla fundamental, que es el control sobre los servicios que prestan los entes concesionados. Me refiero al servicio de taxis, lo escuchaba recién hablar de autocrítica. El servicio de taxi es desastroso y hace rato que viene mal. Así como cuesta reponer una unidad nueva como manda la ordenanza, el esquema habitual del servicio es malo y eso obedece a una falta de control. Es malo el que maneja, es malo el que administra, es malo el estado del automóvil, es malo. Ni que hablar del transporte de pasajeros del colectivo, ni que hablar. Y el del agua también tiene lo suyo. El del agua ha tenido sus conveniencias dentro del Estado municipal y se les ha escapado la liebre de muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se brinda el servicio. Una de ellas es en no tener los medidores en tiempo y forma para todos los ciudadanos, que eso sería el esquema justo, no solamente para ahorrar el agua, sino también para saber cuánto gasta una persona en forma individual. Pero convenía seguir haciendo la vista gorda en relación al tema de tener una tarifa plana para muchos. Y eso no es bueno para el ciudadano. Como asimismo, los controles de presión, los pozos, estamos hablando también de la planta de reciclamiento de residuos clacales, no ha sido el funcionamiento óptimo. Y en reuniones de comisión escuchamos quejas sobre el concesionario en relación a que ese debido control que tendría que haber tenido el Estado desde hace mucho tiempo deriva en situaciones que nos estamos enterando en relación a las reuniones que tenemos por quienes vienen a solicitar el aumento de la tarifa. Por eso, señor presidente, quiero dejar marcado en esta sesión que el control es importante, fundamentalmente porque el que tiene que atender el servicio y quien es el beneficiario del servicio es el usuario, el vecino, y el Estado municipal tiene que deberse a la regla de hacer lo que el vecino necesita. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Benzo. Ahora sí, me toca poner a consideración en forma general y en su primera lectura el punto número 5 del orden del día. Por su aprobación, el mismo resulta aprobado por unanimidad. Pasamos en forma particular, son 10 artículos, con su artículo primero, que es aprobado por unanimidad, su artículo segundo, también aprobado por unanimidad, su artículo tercero, que también es aprobado por unanimidad, su artículo cuarto, aprobado su artículo quinto, aprobado por unanimidad su artículo sexto, aprobado su artículo séptimo, aprobado por unanimidad su artículo octavo, aprobado por unanimidad su artículo noveno, aprobado por unanimidad y finalmente su artículo 10º, que también es aprobado por unanimidad. Lo hacemos ahora en el tratamiento del punto número 6 en forma general. Por su aprobación,
el mismo resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en forma particular, son 3 artículos, con su artículo primero, que es aprobado por unanimidad, su artículo segundo, que también es aprobado por unanimidad, y finalmente con su artículo tercero, que también es aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 7 del orden del día, despacho de la Comisión de Acuerdos sobre proyecto de resolución de Vamos Villa María, instando al Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda proceda a resolver y volver a su funcionalidad a las luminarias públicas en calle San Martín y 9 de Julio. Concejal Luis Caroni. Gracias, señor presidente. Vamos a aprobar y nos va a acompañar la mayoría en este proyecto de resolución que el bloque Vamos Villa María hará un tiempo, hará unos 30, 40 días, ingresó a este Consejo Deliberante. El mismo tiene por finalidad, señor presidente, reparar las luminarias, que para ser preciso y no equivocarme en las cuadras, es en San Martín y 9 de Julio, pero en San Martín es el recorrido comprendido entre las calles Mendoza y Corrientes, 2 cuadras, y en la calle 9 de Julio, entre Corrientes y Entre Ríos, 1 cuadra. Esto para el caso de estas luminarias que se encuentran totalmente en un estado deficiente, en un estado no apto y no acorde a la importancia que tiene esta iluminación en estas calles importantes, en estas arterias tan céntricas de nuestra ciudad. Y la otra cuestión que abarca este proyecto, señor presidente, es que instemos al Poder Ejecutivo, al Departamento Ejecutivo, a través de esta resolución, a que erradique por completo esos tótem que han quedado del viejo sistema del estacionamiento medido, que no hace otra cosa que afear la ciudad, que no hace otra cosa de ver un estado de abandono total e inclusive acarrea problemas de seguridad a los peatones, a los automovilistas que estacionan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nos congratulamos del apoyo del bloque a la mayoría a este proyecto y otros proyectos más de resolución que posteriormente vamos a tratar, porque creo que nos encaminamos a entendernos de cuál es la verdadera función y cuál es la verdadera división de los poderes. El concejal tiene la función de legislar, el concejal, mayoría y minoría, tiene la función de controlar. Ya casi, que será motivo también de otra discusión, yo no me acuerdo bien de automovilismo, pero no sé si fue Schumacher, otro corredor actual de Fórmula 1, lleva como 7 u 8 campeonatos del Fondo del Mundo. Vamos prácticamente a igualarlo, superarlo con las aprobaciones fictas que estamos haciendo de los balances. Concejal Oyola, acá hubo 2 cuestiones de privilegio para que se tratara este tema y por ahí todavía displicentemente algunos órganos de prensa dicen que la culpa la tiene la oposición en no tratar los consejos deliberantes, los pedidos de balance. Entonces, volviendo y retomando el hilo, estas funciones son muy importantes. La función de legislar, la función de controlar y la función de tercera, que somos un mecanismo de conexión entre la gente y el Departamento Ejecutivo, entre la gente y el gobierno. La gente, visitamos un barrio y nos plantea su problema. Y por otro lado lo vamos a canalizar, señor presidente, que no sean los mecanismos legislativos que tiene este Consejo Deliberante.
Por eso discrepamos cuando se nos plantea, nosotros tenemos un mecanismo mucho más fácil de solución, cuál es tomar un teléfono y hablar con el secretario del área para que solucione esta cuestión. Puede tomar todos los teléfonos que quieran, pero nunca se puede resignar, señor presidente, a las funciones innatas que tiene este Consejo Deliberante. Y entre sus funciones está la de elaborar proyectos de resolución que vayan encaminados a solucionar problemas que tiene la ciudad y que los vecinos nos vuelcan a nosotros como sus representantes para que se lo resolvamos. Por eso, realmente, nos vemos totalmente complacidos que la mayoría nos apoye en este proyecto de resolución de los TOT, de la erradicación de los TOT y de la luminaria, como también nos van a acompañar en el proyecto de la erradicación de los areneros. Señor presidente, todas estas razones hacen que este bloque vote positivamente su proyecto de resolución al que acabo de aludir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni. Tiene el pedido de palabra la concejal Claudia Arias. Sí, señor presidente, si bien nuestro bloque va a acompañar este pedido de resolución al Ejecutivo, queríamos informar para que se pueda constar en actas que los dos pedidos realizados y que acaba de mencionar el concejal Caroni están en vías de resolución, ya que la luminaria de las calles que comentó, por la calle San Martín y por la calle 9 de Julio, así como lo explicamos en comisión y en tratamiento parlamentario, se indicó que esas luminarias tenían un desperfecto y que eran hechas a mano y que eran un trabajo artesanal, pero que eso devenía en un perjuicio por el uso y por el deterioro que sí o sí había que poder sacar para seguridad y para poder tener las nuevas luminarias y que no pudieran correr ningún tipo de riesgo. Esto se va a estar realizando cuando se comience en poco tiempo con el centro a cielo abierto que está planificado y que se va a comenzar en poco tiempo. Con respecto a los parquímetros, quiero comentar que ya se ha retirado todo lo que es en el Boulevard Alvear y España, todo lo que están sobre la calle Mitre y Sabatini, todos los que están en la calle Salta y que ahora se encuentran precisamente trabajando sobre la calle Rioja, retirando los parquímetros que pertenecían al estacionamiento medido. Quería dejar constancia de esto para que todos podamos, porque si no se interpreta como que no se estaban haciendo, y sí, es un trabajo que se está haciendo. Falta, sí, falta, pero estamos realizándolo, así que era por eso que nosotros queríamos informarlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Claudia Arias. Concejal Caroni. Sí, señor presidente, para manifestar que fue una omisión involuntaria hacer referencia a lo que acaba de decir la concejal Claudia Arias. Es correcto, ella nos informó en la anterior reunión de comisión lo que pasaba con las luminarias y en la reunión de comisión del día de ayer, ante la ausencia de la concejal Arias, que generalmente lleva adelante este tipo de proyectos, la concejal Paula Mioso también nos informó de que se había empezado con la erradicación de los tótems. No por una omisión involuntaria, no lo mencioné, pretendo con esta intervención rectificar mi omisión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Caroni. ¿Sí? Perdón, concejal Karina Bruno, no te había visto. Sí, más allá de esto que aclaró la concejal Arias y que el concejal Caroni reconoce, es cierto, eso está bien, pero no vengamos con lo del centro comercial a cielo abierto que ya lleva 3 pisos de ilusiones. Porque si debe hacer por lo menos 2016 en adelante, que están todos los presupuestos, que se han hecho proyectos maquetas. Hay 3 grupos de chicos que ganaron el primer, segundo y tercer puesto, que ya ahora son abuelos, y el centro comercial a cielo abierto
A esta altura creo que, como diría mi mamá, no lo voy a ver yo, lo van a ver ustedes. Pero, digamos, seamos criteriosos. No digamos que es porque se van a cambiar, porque entonces vamos a tener que poner un proyecto todos los meses, porque no lo van a cambiar nunca así por el centro comercial cielo abierto. No lo van a hacer nunca. Porque hace años que lo vienen prometiendo, lo anuncian en cuanto informe de gestión hay, en cuanta publicidad hay, pero el centro comercial el centro cerró la madrileña, les aviso, para ustedes que van a hacer el centro comercial de cielo abierto. Anótenlo, porque van a tener que cambiar algunas cosas. Digo, reconocer que hay cosas que se venían sacando de los datos está bien, pero no nos vayamos a lo otro porque es un mundo de fantasías. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Bruno, ahora sí, no tengo pedido de palabra, me toca poner a consideración el punto número 7 en forma general por su aprobación. Resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en forma particular con su artículo primero, que es aprobado por unanimidad, con su artículo segundo, que también es aprobado por unanimidad, y con su artículo tercero, que también es aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 8 del orden del día, despacho de la Comisión de Acuerdo sobre proyecto de resolución de Vamos Villa María, solicitando al Ejecutivo Municipal un relevamiento de las distintas áreas de juegos infantiles en plazas y parques. Tiene la palabra el concejal Carlos Primo. Gracias, presidente. Bueno, en esta oportunidad es para tratar en sala este proyecto de resolución que consta de 2 artículos más el tercero de forma. El primero donde se le solicita al Departamento Ejecutivo que haga un relevamiento de las áreas de juego que presentan arena o grava, que se encuentran en los diferentes espacios abiertos de nuestra ciudad, en los espacios públicos. Y luego, a partir de ese relevamiento, que se proceda a la sustitución de ese material, de la arena, que en muchos casos es grancilla o incluso arena del río y no de cantera, por otro material inerte, de manera de evitar enfermedades infectocontagiosas. Es por todos conocidos. En realidad, permíteme primero decir que este proyecto surge a partir de una charla con un grupo de madres que frecuentemente van con sus hijos a distintos espacios recreativos de la ciudad, incluso algunos que están recientemente remodelados y revalorizados. Y ahí ven con preocupación que existen estas áreas de juegos, que aunque todos nosotros que estamos acá por una cuestión etaria hemos jugado en los areneros, con el tiempo se reconoció a partir de diferentes estudios que sobre todo en los espacios, como decía anteriormente, en los espacios abiertos, en donde circulan diferentes animales domésticos y callejeros, a partir de las heces de esos animales, la arena termina siendo un ámbito en donde se promociona el crecimiento de diferentes bacterias que luego se transforman en la causa de enfermedades infectocontagiosas. Una de las bacterias que más se conoce es la Escherichia coli, que luego lleva a la enfermedad del síndrome urémico hemolítico, que en el mejor de los casos transforma la vida de un niño sano que se enferma en una vida diferente y muchas veces termina en la muerte de ese chico sano. Entonces, como decía, si bien todos hemos crecido jugando en esos ámbitos, desde hace un tiempo se reconoce que en esos lugares y al no tener un mantenimiento adecuado,
este material es el que termina siendo el vector de estas enfermedades. Es lo que se propone luego del relevamiento, la sustitución de ese material. En una primera instancia, cuando lo trabajamos en comisión, tuvimos la no aceptación de las otras bancadas, hecho que derivó a que pidiéramos un pedido de informes en donde no solo pedíamos ese relevamiento, sino que además pedíamos informes sobre si en estas áreas se hacen un control bromatológico y sanitario frecuente, solicitando si existe algún diario de tareas sobre el recondicionamiento de esas áreas. Y además, entendiendo que en el presupuesto para este año, quiero ser exacto en la cifra, pero para estas áreas, todo lo que tiene que ver con coordinación, administración de espacios, mantenimiento, revalorización, el presupuesto contempla una cifra de 18.769.206 pesos. Entonces, en contra de esta cifra, una de las preguntas en el informe era si dentro de esta cifra se podía considerar la sustitución de ese material por otros que están siendo usados en otras plazas de otras ciudades, y si además se tenía en cuenta si se cumplía con las normativas vigentes que en este caso aplican las normas IRAM para el lugar de plazas y juegos de niños. Quiero decirle que aún no ha sido respondido ese pedido, pero volviendo al proyecto que hoy tratamos, este proyecto de resolución, que debo decir que al igual que el proyecto anterior, es valorable que luego de un tiempo del trabajo en comisión, la bancada oficialista nos acompañe y acepte acompañar, entendiendo que es una herramienta que tenemos los concejales y que lejos estamos de pretender marcarle la cancha al intendente o a quien gestione el área, y que tampoco los pone en falta al oficialismo cuando le queremos hacer recordar ciertos temas que surgen de las reuniones de la gente de carne y hueso, como se dijo anteriormente. Por ahí entendemos que es una sumatoria, que el gobierno pase a ser una sumatoria de voluntades para el bien común. O sea, y esta es una herramienta que deberíamos valorarla y usarla con más frecuencia. Así que eso por un lado. Y por otro lado, creo que también decir que a partir del 2013 se sancionó una ley nacional en donde el día 19 de agosto se conmemora el Día de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, y a partir de ese día 19 se toma esa semana como el momento para hacer campañas de difusión y prevención, y que si bien nosotros sancionamos hace 2 años una ordenanza sobre este tema, es poco lo que se ha hecho, y sería muy interesante, presidente, que a partir de mañana y durante toda la semana se ilumine nuestro edificio en el Consejo. Desde esta bancada se propone, porque no hay un color específico, pero se propone que sea el color lo más parecido al color que tiene la carne cuando está bien cocida, y que además, por los medios de difusión que tiene el Consejo, se explique el motivo de esa iluminación y se promueva
la cultura saludable para el manejo de los alimentos y la cocina. Así que adelantamos el voto positivo y agradecemos el acompañamiento de los demás bloques y decir que estoy convencido que muchas de estas personas con las cuales estuvimos reunidos y más allá, estoy convencido que esta medida le va a impactar de manera grata, más allá que cuando uno toca estos temas es como que nada es suficiente para estas madres, que realmente son madres del dolor, porque les cambia la vida no solo de ellos, sino de toda la familia. Pero bueno, creo que es un aporte valioso que con esto estamos haciendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Primo. Tengo pedido de palabra el concejal Daniel López. Bueno, gracias, señor presidente. Nosotros desde nuestro espacio vamos a acompañar esta ordenanza por muchos motivos, porque venimos de hace un tiempo a esta parte desde un compromiso que tengo con las familias que seguramente estuvieron ustedes compartiendo esta charla. Yo le hubiera agregado otra cosita más al proyecto, más allá de que el control específicamente de este tema de la arena, sino también el control de los juegos, que muchas veces están rotos y también son peligrosos para los chicos, ¿no? En algunos lugares hemos visto algunos juegos descolgados, chapas y demás, que también constituyen un peligro para los niños que juegan ahí. De todas maneras, sabemos que mañana se conmemora el Día Mundial del Síndrome Urémico Hemolítico, y siempre lo hemos puesto como bandera de este bloque porque nos consustanciamos con la problemática de este tema. Y en realidad yo conozco a Mario y a Gabriela, que son los papás de una niña de la ciudad de Villa María, María Luz, que contrajo la enfermedad luego de haber estado internada en terapia intensiva, se pudo recuperar, aunque con algunas secuelas le ha quedado para siempre. Una enfermedad muy complicada porque es permanentemente bajo tratamiento. Hay momentos que está bien, hay momentos que la nena no está bien. Pero bueno, es una problemática que la van a llevar para toda la vida. Pero más allá también, y coincido con el tema de la iluminación y demás, pero más allá de la iluminación, que me parece correcta, es también pedirle al Ejecutivo que cumpla la ordenanza que está en vigencia, porque nosotros tenemos una ordenanza, la 7.392, que adhiere a la ley 26.926, que instituye el 19 de agosto, Día de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Y hay una ordenanza local que dice que se implementa en la ciudad de Villa María una campaña de prevención del síndrome en la ciudad de Villa María, que consistirá en que los principales centros de venta de carne, carnicerías, supermercados, restaurantes y demás, haya un control. Más allá de la iluminación, está bueno, pero también que la municipalidad cumpla con esta ordenanza. Además, ¿qué dice la ordenanza? Que en esta semana tienen la posibilidad de poderlo hacer, que se impulsará durante la semana del 19 de agosto de cada año una campaña intensiva de concientización a fin de informar a la sociedad los métodos para prevenir, detectar el síndrome urémico hemolítico. O sea, tenemos herramientas en la ciudad para poder atacar esta problemática, que sin duda es muy complicada. Así que instamos a que el Ejecutivo durante la semana cumpla con esta ordenanza a los efectos de poder darle el otro día cuando hablaba con esto, yo, ¿en qué te podemos? No, dice, ¿saben qué me pueden ayudar? En que se cumplan la ordenanza. Ya haciendo eso, ya para nosotros es una gran ayuda, porque se han puesto en carne propia la lucha que es de su nena,
pero también que es de muchos chicos que padecen este inconveniente, ¿no?, de salud. Así que bueno, nada más, simplemente eso y recordar que mañana es el Día Mundial del Síndrome Urémico Hemolítico y nosotros adherimos a esa importante fecha para mejorarle la calidad de vida a nuestros niños y niñas de la ciudad de Villa María. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal López. Vamos a poner a consideración en forma general el punto número 8 por su aprobación. Resulta aprobado por unanimidad. Lo hacemos en forma particular con sus 3 artículos. Lo hacemos con el primero. Es aprobado por unanimidad con su artículo segundo, que también es aprobado por unanimidad. Y finalmente con su artículo tercero, que también es aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al punto número 9 del orden del día, proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal, ratificando el acta de acuerdo celebrada entre la Municipalidad de Villa María y la Administración Nacional de Aviación Civil. El ingreso de este proyecto va a ser derivado a la Comisión de Acuerdos por su aprobación. Resulta aprobado el punto número 10, proyecto de ordenanza de Hacemos por Córdoba, autorizando a la auditora general a ausentarse de la ciudad, también con destino a la Comisión de Acuerdos, por su aprobación. Resulta aprobado. Y finalmente, el punto 11, proyecto de resolución de Vamos Villa María, solicitando al Ejecutivo Municipal se proceda a la renovación y reparación de las veredas que circundan al Colegio Nacional. También el destino de este proyecto de resolución será la Comisión de Acuerdos. Por su aprobación, resulta aprobado. Pedimos al concejal Carlos Primo que pase a arriar la bandera nacional.